solo daremos un espacio de 5 minutos. Lo que podamos hacer en esos 5 minutos por parte del docente instructor, pues será bien atendido. De igual manera, estamos pensando en abrir una plataforma de estudio como tal para que las personas puedan ingresar. Se les hará llegar también algún material a manera de PDF o algunos videos ilustrativos donde podamos ir fortaleciendo de esa manera nuestra capacitación. No sé si al momento Listo. haya alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, entonces siendo así, vamos a dar inicio ya a la capacitación. Ahora sí, Javier, tiene usted el micrófono abierto. Puede dar Tal cual. inicio a su capacitación. Bueno, primero que todo, entonces, muchachos, muchísimas gracias por estar presente. Muchachos, incluye también las señoritas. Lo que vamos a hacer hoy es algo que ya he hecho, ya he dictado, ya ha sido probado, pero estamos estrenando presentación. Es decir, lo que hice fue modificar la presentación que ya tenía. Esto se los digo porque eventualmente, pues nada, puede que me salte algo, puede que corra algo, puede que ajuste algo, porque no, desafortunadamente con el fallecimiento del señor hermano, del general, no tuve tiempo de hacer el ajuste en la presentación. Así que vamos a ir en caliente, así que lo que va saliendo es lo que va resultando la presentación, y si hay alguna aclaración, pues simplemente la vamos haciendo. Como siempre digo antes de mis capacitaciones, de mis intervenciones, esto no es norma, esto no es obligatorio, esto simplemente hace parte del estudio o de los estudios que he realizado. Es decir, aquí no hay obligación de creer, ni hay obligación de pasar entero, y como bien lo decía José mientras yo hacía la parte de grabación y ahí listaba el otro computador, las preguntas se hacen en la medida en la que se van surtiendo, y todas las preguntas, definitivamente todas las preguntas son bienvenidas. Pues nada, con eso en mente, un momento cierro mi cámara y podemos presentar. Esta. Vamos a ver básicamente un poquitico de cómo comienza, cómo inicia. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Sí, ahora sí. Ok, entramos a la parte del glosario. La parte del glosario es simplemente para que tengamos en cuenta, para que todos hablemos de alguna manera el mismo idioma, para que llamemos a las cosas por su nombre a partir de lo que se ha determinado desde el punto de vista físico. Esto es muchísima física, o desde el punto de vista científico, o desde el punto de vista de los expertos y de los peritos que han trabajado muchísimo, muchísimo antes que nosotros, con muchísima más profundidad en este tema. Entonces, dentro del glosario tenemos la acción, que es la forma en la que un arma es cargada y disparada, los alcances, y esto es una cosa que siempre, sobre todo en Colombia, he notado que existe bastante, no digamos que equivocación, pero existen formas diferentes, no, sí, son errores, son equivocaciones, sobre cuánto es el alcance efectivo, el alcance letal, el alcance máximo de un cartucho. Y eso es importante porque necesitamos entender también el peso de las municiones y los calibres y todo eso. Entonces, el alcance, simplemente hoy vamos a trabajar en el alcance efectivo, que es la elevación mínima de la curvatura balística del disparo, o la distancia en la que una persona sin experiencia puede impactar en un blanco. Obviamente, dependiendo del tipo de cañón y todo eso, se ubica entre 30 y 50 metros. Sin embargo, esa distancia no es la distancia letal, ni tampoco es la distancia máxima. Simplemente para que sepan, el récord mundial con calibre 50 lo tiene un canadiense, está en 3.540 metros, y para un cartucho de 9 milímetros el récord de impacto está en 914 metros, que son 1.000 yardas. Calibre, esto lo vamos a ver un poquitico más a profundidad, es el diámetro del cañón de un arma de fuego y se expresa en milímetros, pulgadas o en partes de una libra. Eso, como les digo, vamos a verlo a profundidad porque de eso se trata la charla de hoy. Cargador, proveedor, es simplemente la unidad, un contenedor que contiene, para la redundancia, la munición y que alimenta la recámara del arma. Los cargadores pueden ser móviles o pueden ser portátiles. Cartucho, tiro, bala, ronda, es exactamente lo mismo, es equivalente a munición. El fulminante es el dispositivo que se utiliza para iniciar la deflagración de la pólvora. Yo sé que muchos de nosotros lo sabemos,
algunos puede que no lo sepan, pero las pólvoras de doble base o de base sencilla que se utilizan para las armas de fuego no explotan, simplemente se queman a una altísima velocidad. Por eso las detonaciones son deflagraciones, no son explosiones. La munición es la unidad o conjunto que contiene proyectil, casquillo, vainilla, como lo llaman en su país, el fulminante y, por supuesto, la pólvora. OTAN es la Organización del Tratado del Norte del Atlántico, que desde 1940 y pico quedó mal traducida, no es del Atlántico Norte, sino del norte del Atlántico. Por eso al señor presidente de Colombia, Santos, cuando quiso ser parte de la OTAN como miembro, le dijeron, no hermano, es que usted no está en el norte del Atlántico, usted está en el sur del Atlántico. Se puede entrar a OTAN como socio, como aliado y tal, pero como miembro no puede porque solamente son los países que están en el norte del Atlántico. La notación es la identificación universal de las municiones. La pólvora es el propelente que se utiliza para impulsar el proyectil, hablando de armas de fuego. El proyectil es el objeto disparado, que es bala, que puede ser la bala, que puede ser cualquier cosa. Eso lo vamos a ver un poquitico más a profundidad también, que usualmente es para las armas de fuego de plomo o material sólido denso. Entonces ya comenzamos a romper los mitos de Hollywood, en que yo tengo balas y tengo ojivas de hielo y de madera y todo ese montón de cosas extrañas, porque simplemente no va, no es posible. La recámara es el lugar del arma en la que queda la munición hasta que es disparado el proyectil. Y la vainilla es la unidad que contiene proyectil, pólvora y fulminante. Entonces, hasta ahí creo que ya estamos todos alineados y vamos entrando en materia. Entonces, como les digo, apenas estamos arrancando con... Es decir, la presentación es nueva, me tocó modificarla, entonces... si hay algo por ahí que esté mal cuadrado, les voy a pedir que me excusen de antemano. Esto siempre lo meto como como publicidad política pagada, y es la seguridad con las armas de fuego, algo que siempre he dicho, y los que me han escuchado en clases o en instrucciones van a escucharme decir exactamente la misma frase una y otra vez. Con la seguridad no se negocia, no hay manera de negociar con la seguridad cuando se trata de armas de fuego. Universalmente se han manejado siempre 4 normas de seguridad, y digo que es publicidad política pagada porque es simplemente un poquito algo que traigo a la charla, pero que no hace parte de la charla misma como tal. La seguridad con las armas de fuego, el coronel Jeff Cooper dice que trate todas las armas como si estuvieran cargadas, nunca apunte su arma a algo que no quiera destruir, mantenga el dedo fuera del disparador hasta que sus miras estén en el objetivo, identifique su blanco y qué hay detrás de este. ¿Se dan cuenta? Sentido común. La NRA, es la National Rifle Association de los Estados Unidos, dice siempre mantenga su arma apuntando en una dirección segura, siempre mantenga su dedo fuera del disparador hasta que esté listo para disparar, y siempre mantenga su arma descargada hasta que esté lista para ser usada. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos dice, trate cada arma como si estuviera cargada, nunca apunte el arma a algo que no tenga la intención de disparar, mantenga el dedo recto y fuera del disparador hasta que esté listo para disparar, y mantenga el arma con seguro hasta que tenga la intención de disparar. Esas son las 4 normas básicas de seguridad con el uso de armas de fuego. Desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos, estas 4 las convertimos en 10, en un decálogo. Ese decálogo también tiene su historia basado en los 10 mandamientos. A nosotros como países católicos, pues 10 es un número que nos hace más, que nos cierra más la cuenta que simplemente 4. Y algún día estudiaremos en detalle el decálogo de seguridad y se van a dar cuenta que es simplemente la repetición 2 veces de cada uno de los elementos. Bien, ahora sí entramos en materia. Tipos de acción en las armas de fuego. Las armas de fuego tienen varios tipos de acción. La acción sencilla, en la que necesito martillar el arma para realizar el primer disparo. La acción doble, en la que el arma simplemente con la carga queda con el sistema activo y no necesito realizar amartillamiento previo, porque el arma con el cartucho de recámara puede realizar el disparo de manera positiva, de manera afirmativa. Las armas de acción doble o de acción doble y de acción sencilla, como los ejemplos que están ahí,
Son las armas en las que yo simplemente puedo utilizar uno u otro modo. Si tengo cartucho en recámara, puedo utilizarla en acción doble sin necesidad de hacer monte en el martillo, o si tengo bala en la recámara y no tengo la recámara alimentada, debo realizar el primer movimiento para hacer una acción sencilla. Las armas de cerrojo, que son la mayoría de los fusiles, las armas de palanca, las armas de percutor lanzado, las armas de quiebre o de apertura superior y las armas de bombeo. ¿Para qué entramos en esto? Esto hace parte del glosario, es para dejar de llamar chopos, fierros, pajizas, guacharacas, tortoleras, lechuceras, a armas que tienen sus nombres propios, que tienen su identificación propia. De igual manera, las municiones también tienen su identificación, tienen su notación. Metiéndonos un poquitico en la historia de los cartuchos, cerca de 1808, un amigo que se llamaba Pauli desarrolló, antes de 1808 todos conocemos los mosquetes, en los que yo desde la parte delantera del arma, eso se llama avancarga, que es carga por la parte frontal, en contraprestación a la retrocarga, que es donde yo estoy alimentando desde el lado de la recámara. Los mosquetes de avancarga se cargaban, como su nombre lo indica, por la punta del cañón, por la boca de fuego, avancarga. En esa carga, yo tomaba la pólvora, que la tenía en una caserina, la tenía en un tarrito. Esa pólvora la introducía en el cañón, después introducía un taquito, después introducía la bala, del inglés bow, que quiere decir bola, círculo, bala, y después introducía un segundo taco. Para hacer la ignición de la pólvora, para hacer la deflagración de la pólvora, el arma tenía, usualmente, estamos hablando de entre 1600 y 1800, tenía un sistema ya sea de chispa, ya sea de pedernal, o una chimenea pequeñita. Yo colocaba pólvora o colocaba pólvora, cebaba, se llama la palabra, cebaba el elemento, colocaba la pólvora, la chispa encendía y se producía el disparo. Por supuesto, la tasa de fuego era aproximadamente de un disparo por minuto o minuto con 30. No eran para nada efectivos y no eran para nada rápidos. El señor Pauli encontró que podía autocontener el cartucho, es decir, tomar todo eso que tenían ahí, pólvora, taco, punta, y incluirlo dentro de un cartucho que se llama cartucho autocontenido. Ese cartucho estaba hecho de papel. Se inventaron un elemento que se llamó fulminato de mercurio. Dense cuenta cómo ya comenzamos a ingresar en los términos. El fulminato de mercurio es el precedente de los fulminantes. Fulminato, fulminante, es un iniciador. Entonces él tomó una base de cobre en el cartucho, la llenó de fulminato de mercurio, cogió lo que sería, o tomó el equivalente de lo que sería una vainilla en papel, la llenó de pólvora, la amarró con una cuerdita y le puso una punta. La bolita se la puso en la punta. Dreyse diseñó un fusil, el primer fusil con percutor. El percutor es el palito que golpea el fulminato de mercurio y da inicio al proceso del disparo. Entonces, Pauli y Dreyse en 1808 desarrollaron el primer cartucho autocontenido disparado desde un fusil con percutor. Después el señor Le Fauché, en 1836, ten en cuenta cómo saltamos casi 30 años, 28 años, 20 y tantos años, el señor Le Fauché utilizó el mismo sistema, con la diferencia de que tomó el fulminato de mercurio y lo colocó en la base. Si se dan cuenta, enfrente está el cartucho que tiene un pincito que sale. Ese cartucho se llamó el cartucho de pinfire. Entonces lo que hacía el arma, el percutor del arma, era golpear el pinfire, iniciaba el fulminato de mercurio, que a su vez iniciaba la pólvora y expulsaba el proyectil. Para 1847 se seguían existiendo los mosquetes y el señor Minier tomó la bala de Pauli, la modificó para ser utilizada en el mosquete y tiene la primera bala tipo mosquete
con esa forma, con la forma de bala, no con la forma redonda de bola, así que lo vamos a entender, de bola, sino de bala. Cuando veamos más adelante la diferencia entre lo uno y lo otro, vamos a entender a qué nos referimos. En 1856, Flaubert dijo, pero podemos hacer exactamente esto mismo de manera, en un cartucho metálico. El cartucho metálico no sufre ante el agua, no se corroe, no tiene los inconvenientes del cartucho polí, igual puede ser disparado. Dense cuenta cómo el cartucho, es el larguito, el que está ahí, tiene la parte de atrás, es donde está el fulminato de mercurio, siguen sin haber fulminantes todavía, las bases siguen siendo de fulminato de mercurio, la parte rosada tal vez, la que parece de bronce, es donde se contiene la pólvora y por supuesto está la punta con la bala. En 1857 ya comienza a utilizarse o se desarrolla el primer cartucho moderno rimfire. Rimfire quiere decir de fuego anular. Es decir, se toma el cartucho autocontenido de Flaubert y se le da y se construye en una sola unidad. Si se dan cuenta, Flaubert lo tenía en dos unidades. La parte amarilla es el fulminato de mercurio, la base con fulminato de mercurio, y la parte rosada es el cuerpo de la vainilla. Lo que hace Smith & Wesson con el 22 corto rimfire es que dentro de la vainilla, que la hace en latón, bueno, iniciaron siendo vainillas en cobre, incluye el fulminato de mercurio y se da el cartucho autocontenido de calibre 22 corto. A partir de ahí, en 1866, simplemente comienzan a presentarse las modificaciones de los cartuchos para que fueran autocontenidos, para que fueran rápidos, para que fueran duraderos, y comienzan a sellarse las bases. Eso da inicio al cartucho con el sistema Chisport. El sistema Chisport lo que hace es sacar el fulminato de mercurio de la vainilla y lo mete en un receptáculo pequeñito que se comenzó a llamar fulminante. En 1866 comienzan los primeros cartuchos de fulminante externo a ser utilizado. Y por supuesto, en 1873, Verdam, en el ejército de los Estados Unidos, desarrolla el cartucho Verdam, que es el cartucho que vemos ahí en la parte de abajo, en donde está el sistema autocontenido, pero con fulminante. Y dense cuenta cómo el cartucho ya tiene la primera embotelladura. La embotelladura es la punta que sobresale en la mitad del cartucho, cerca de la mitad del cartucho. Eso se hace para aumentar la presión y de tal manera que aumentando la presión, comprimiendo contra la punta, se da mucha más velocidad. Eso lo vemos desde 1873 hasta hoy en día. Los cartuchos de punta embotellada son los cartuchos más rápidos que hay. Y no necesariamente, como se cree usualmente, tiene que ver con la cantidad de pólvora o con el tipo de pólvora que se utilice. Está más alineado al tipo que a la cantidad. Aquí ya entramos un poquitico en las definiciones colombianas, sobre qué es la munición. La Real Academia Española de la Lengua define munición como los suministros que en sus armas de fuego utilizan las fuerzas militares o las fuerzas de seguridad para utilizar sus armas de fuego. Es decir, todo el conjunto de esos elementos para utilizar las armas de fuego. En Colombia tenemos un decreto rector que es el 2535, que no puede estar más desactualizado porque no es posible. De 1993 no le hemos cambiado una coma, está plagado de errores, está plagado de inconvenientes, pero pues no existe nadie que se le quiera, ningún político quiere meterle mano al decreto 2535. Su definición dice en el artículo 46 que se entiende por munición la carga de las armas de fuego que son necesarias para su funcionamiento y regularmente está compuesta por vainilla, fulminante, pólvora y proyectil. Acto seguido, el artículo 47 dice que se clasifican por calibre, por su uso, si son de guerra o uso privativo, de defensa personal, deportiva o de cacería. Una definición, si se dan cuenta, la definición del decreto 2535, como les digo, es del 93, así que es anterior a muchas cosas que sucedieron en Colombia en los últimos 25, 30 años tal vez. Las armas de paintball, las armas de airsoft,
las famosas armas traumáticas que se convirtieron en un desastre al final del día, las armas detonadoras, las pistolas de clavos, todas esas teóricamente, si uno se sienta a ver el 2535 a rajatabla, todas esas armas caerían dentro de la definición del decreto 2535 o quedarían eximidas de la definición del 2535. Porque, como les digo, es un decreto del 93, del 93 a hoy el mundo ha cambiado, pero nosotros seguimos con exactamente el mismo decreto. Una propuesta interesante sería hablar de un objeto sólido que a manera de proyectil es acelerado rectilíneamente mediante la concentración de energía química que al ser liberada impulsa mecánicamente ese objeto, siendo rectificado a través de un tubo sólido con el fin de provocar una lesión o daño deliberado en él o los objetos que se encuentren en su trayectoria. Eso sería una definición, una propuesta de definición técnica. Con eso queda por fuera de manera inmediata todo lo que no entre ahí. Todo lo que no entre ahí. Porque dentro del estudio que se hizo o que hice de las armas de menor letalidad, el ministro de Defensa de la época, pues en su afán de no sé qué, metió un pocotón de elementos que no tenían absolutamente nada que ver, que no tenían, no tenían nada que ver ahí, y lo que hizo pues fue realizar un sancocho de cosas, y al final del día pues todos los que no hicieron caso por la razón que fuera, entonces son bandidos y hay 700,000 armas en la calle, ilegales. Ese fue el legado del ministro de Defensa saliente. Pero bueno, no estamos hablando de política. Los proyectiles. Entonces dijimos que un proyectil es un objeto lanzado en el espacio por la acción de una fuerza motriz externa o propia. Entonces aquí ya estamos en la parte de lo que tiene que ver con proyectiles. Entonces entendamos que un proyectil es cualquier cosa que es lanzada. Cualquier cosa que es lanzada, al espacio, no el espacio exterior, sino al espacio físico en el que estamos, en el aire, en nuestro entorno, por la acción de una fuerza motriz externa, se considera un proyectil. Todavía no hemos entrado a las definiciones de bala, ni nada de eso. Ahora sí entramos. Hay diferentes tipos de proyectiles. El primer tipo de proyectil que más comúnmente conocemos es un proyectil que es bala. ¿Y por qué se llama bala? Porque tiene una punta esférica que en inglés se llamó ball, bala. El segundo tipo de proyectil más conocido es la ojiva, que tiene punta ojival. Eso parece que se cae de su peso, pero tendemos a confundir las balas con las ojivas. No pareciera que no entendiéramos la diferencia entre una bala y una ojiva. Y las utilizamos de manera indiscriminada. Fragmentos. Los fragmentos también son proyectiles. El fragmento es la parte de un depósito explosivo que se realiza con ese propósito. Entonces, los fragmentos hacen parte, por ejemplo, de, valga la redundancia, las granadas de fragmentación. Las granadas de fragmentación, aparte de su capacidad explosiva, vienen integrados una serie de fragmentos que tienen ese propósito, valga la redundancia, el de fragmentarse y salir disparados a manera de proyectiles. Las esquirlas son las partes de una bala o una ojiva que no tenían como propósito haber sido expulsadas más allá del espacio de la fuerza motriz, es decir, los rebotes, los proyectiles que se seccionan, que se dividen, todo eso hacen parte de lo que es una esquirla. Mientras que la metralla son los fragmentos consistentes con una explosión o con un proyectil que no tiene como propósito haber sido, no tiene como propósito principal causar el daño. Entonces, por ejemplo, en el momento en el que yo lanzo una granada al piso, tengo fragmentos, tengo esquirlas y tengo metralla. La metralla se considera la aceleración de los proyectiles, de las piedritas, de las maderas, de todo lo que no haga parte del elemento como tal. De la granada misma, por llamarlo de alguna manera, o simplemente para poner el ejemplo. Y se llaman restos todo lo demás. Hago aquí un pequeño paréntesis. Edgar dice que no tiene audio. ¿Ustedes sí me están copiando o estoy hablando como loco?
Ah, bueno, listo. Ya Juan me dijo que Sí, sí, o sí. sea, bien. Sí, se le escucha perfecto. Vamos bien hasta aquí. No te, Fuerte, fuerte y viejo claro. Robin, hay que subirle el volumen, mi hermano. Yo creo que es un asunto de volumen y tal. Hasta aquí vamos bien. No voy rápido ni nada que le parezca. Carajo. Bien. Y el resto de proyectiles son todo lo demás que no es clasificado como bala, ojiva, fragmento, esquila o metralla. Cualquier otra cosa, inclusive puede ser, y yo sé que suena feo, pero dentro de los demás restos podemos tener, ¿cómo se llama? Pedazos de hueso. Hubo un rebote, el hueso se rompe, se fractura, y eso no hace parte de la metralla, ni de la esquirla, ni de un fragmento. Hace parte de todos los demás restos. Entonces, un hueso simplemente puede herir o lacerar a alguien más. Eso hace parte de los demás restos. Hasta ahí vamos bien. Supongo que yes. Y aquí comienza la primera gran diferencia. ¿Qué es una ojiva versus qué es una bala? Porque en Colombia, como les digo, usamos de manera indiscriminada ojiva y bala, como si fueran sinónimos. En ese orden de ideas, pues nada, me tomé el atrevimiento de hacer este pequeño dibujito en donde hago la diferencia. Muy simple, no nos metemos en las partes de las matemáticas ni nos metemos en la parte de la física sobre qué es una ojiva y qué es una bala. Una ojiva, dense cuenta que es la figura formada por dos arcos de círculo que son iguales y que se cortan en uno de los extremos. Si se dan cuenta, la ojiva son dos arcos grandes que se encuentran en una punta. Por eso tiene esa forma. Valga la redundancia, esa forma se llama ojival. Y son de convergencia cóncava, es decir, hacia adentro. Por su lado, la bala, lo que nosotros llamamos bala, lo que debería ser correctamente llamado bala, es un proyectil en forma esférica de forma cilíndrica ojival, es decir, sigue teniendo la convergencia cóncava, pero de una elipse. No sé si se acuerdan por ahí en el colegio, cuando veíamos las elipses, el círculo, el cuadrado, el cubo, el rombo, el cono. Bueno, muchachos, bienvenidos al bachillerato otra vez. Bienvenidos al bachillerato y a la primaria. Si se dan cuenta, en el dibujo de la bala, tenemos está la bala, que es lo que está en negro, y la elipse es la parte que está por fuera en azul. Dense cuenta cómo la elipse se cruza arriba, pero se ancha abajo. Por eso es cilíndrico ojival. Tiene forma de elipse, que es un círculo alargado, pero en la parte de arriba está truncada por una esfera, por un círculo, que es lo que vemos que está en rojo. Por eso la bala y la ojiva ni son iguales, ni se parecen, ni son lo mismo. La bala, y la ojiva también, puede ser seccionada. Dense cuenta cómo la bala, pues simplemente le hice 3 cortes en negro para hacer referencia a los diferentes tipos de secciones que tenemos cuando veamos los diferentes tipos de balas, que si son de punta truncada, que si son de punta plana, que si son chatas, que si son bueno, de punta seccionada, de todas las demás puntas que podamos imaginarnos como inicia la bala. Pero en un principio, el primer gran cambio es esto. Entendamos qué es una ojiva versus qué es una bala. Entonces ya tenemos que dejar de llamar ojivas. Me encontré una ojiva de 9 milímetros. Hermano, esa vaina está rarísima. Porque 9 milímetros no tiene ojiva, tiene bala. No, es que tengo una bala de 5.56. No, usted se encontró una ojiva de 5.56, no una bala de 5.56. Entonces, esto se llama comité técnico, ¿no? Comité técnico de armamento y tiro, no se llama comité de suposiciones. Entonces, comencemos a utilizar el lenguaje correcto, el lenguaje técnico, para comenzar a definir las cosas, llamar las cosas por su nombre, llamar las cosas por lo que son. Hasta aquí, muchachos, ¿tenemos alguna duda, pregunta, pataleo, puchero? Bueno, Javier, Es yo sí decir, quería hacer un comentario
para poder, por favor, levantamos la mano y yo les doy la palabra. Si hacemos un poquito de historia, pues la clase de hoy hace parte de lo que es la apología tecnológica, entendiendo esto como los diferentes elementos y herramientas que son utilizados por el ser humano para poder utilizarlos en sus diferentes acciones, ya sea para caza o para defensa. La bala, recordemos en la época de la conquista, la bala era utilizada por los cañones. Eran esas esferas que se introducían dentro del cañón para poder ser utilizados en los buques y en las diferentes fuertes de batalla. Entonces quería hacer ese comentario de que esta clase, como bien lo ha dicho Javier, hace parte de los fundamentos de la apología tecnológica. Y como bien se dice, hablamos desde la parte técnica, científica. No sé, vamos a darle la palabra a las personas que han levantado la mano para que hagan su pequeña intervención. Brevemente, don Marcos Toledo, muy buenas noches, su comentario. José Luis, buenas noches. Javier, una pregunta. En base a lo que acabamos de escuchar, ¿podemos asumir o podemos generalizar que en la munición moderna, todo lo que es rifle o carabinas, estamos utilizando una ojiva y todo lo que son armas cortas, estamos utilizando una bala? No, esas son las preguntas que me encantan. Porque resulta que en las municiones modernas tenemos de todo como en botica. Es una frase que utilizamos mucho en Colombia. Entonces, para eso tenemos que comenzar a jugar con la clasificación de las armas de fuego, que si José me permite, podemos hacer una charla similar a esta, hablando únicamente de cómo se clasifican las armas de fuego. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos ametralladoras. Vamos a hacer una parte de infantería en la parte simple. Tenemos ametralladoras, tenemos fusiles, tenemos carabinas, tenemos subametralladoras y tenemos pistolas y revólver. Vamos a arrancar con esa base únicamente. En ese orden de ideas, las ametralladoras disparan exclusivamente ojivas. Los fusiles disparan exclusivamente, o disparan ojivas o balas, dependiendo del tipo de munición que yo haga, que yo utilice. Las carabinas también disparan ojivas o disparan balas, porque es que la diferencia está en la munición que se utiliza, no está en el arma. Igual sucede con la subametralladora, igual sucede con las pistolas. Entonces comienzan a decir, pero ¿cómo así? Hagamos un ejemplo. Pues los ricos son los ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fusil de 7 milímetros, de los fusiles antiguos, vamos a retomarlos hoy, para no hablar de las Lapua, ni de las Magnum, ni de esas nuevas tototototototas, tenemos que el fusil del fusil 7 milímetros, por ejemplo, dispara balas. Pero un fusil como un Galil o cualquier fusil en 5.56 dispara ojivas. Tenemos las carabinas, como la carabina M4 de los Estados Unidos, que todos las conocemos, que dispara ojivas, pero hay una carabina que es la PSP, que dispara 9 o 40 o 45, y esas son balas. Tenemos la subametralladora como, es que estoy dando simplemente el primer ejemplo que se me ocurre dentro de lo que conocemos. Tenemos como la FNP90 que dispara 5.7 y eso es una ojiva. Pero tenemos la MP5, por ejemplo, que dispara balas de 9 milímetros. Tenemos en pistolas, tenemos la Smith & Wesson MIP, que dispara balas de 9 milímetros, y tenemos la 5.7 que dispara ojivas de 5.7 milímetros. Entonces, acordémonos que todo nace a partir de las balas. Y eso es otro concepto que tenemos cerrado, y nosotros consideramos que uno construye un arma y después le construye la munición, y resulta que no funciona así. Resulta que en los laboratorios, en las empresas, en las fábricas, se construyen las armas a partir de las municiones y no al revés. Primero se construye la munición
Y a partir de esa munición se construyen las armas. Y no al revés. Por eso tenemos muchos tipos de armas diferentes con pocos tipos de municiones. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, o sea, la verdad, yo mismo me iba respondiendo porque sí, o sea, la verdad no caí en cuenta, pero sí, es como la diferencia entre un AR-15 y el AR-9. El uno utiliza ojiva y el otro utiliza bala. Ahí está. El Colt SRG-9, ¿qué utilizo? Pues una bala. Y el Colt M4 que utilizo, pues una ojiva. Una de 5.56 y la otra de 9 milímetros. Pero, por ejemplo, un paréntesis, yo tengo un molde en 9 milímetros que tiene más forma de ojiva que forma de bala. No, es que las hay. Por eso digo que el espectro es mundial. Yo puedo tener municiones de 5.56 con balas, pero son lentas, y puedo tener 9 milímetros con forma ojival. Es que comencemos a identificar, y aquí es donde me sale lo perito forense, que comencemos a identificar qué fue realmente qué es lo que realmente tenemos en la mano. Iba a decir qué fue lo que mató al individuo, pero no, qué es lo que tenemos en la mano, qué estamos disparando, si es apto para el arma que estoy haciendo. Hace poquito alguien subió una fotografía de una vainilla de 22 con una ojiva de 5.56, y eso fue un escándalo. Pues sirve, cabe, funciona. Muy seguramente se va a quedar atrapada en el cañón, pero entra. Y de ahí a que funcione el cuento es otro. Pero hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que todo esto también va con la parte aerodinámica. Por eso es importante hacer los estudios y profundizar en estudios de hoplología, porque lo que dice Javier, cuando se construye un arma, empezamos a ver la utilización de los proyectiles. Por ejemplo, las balas hay que retroceder en la historia cuando eran utilizadas en las catapultas, que utilizaban unas piedras de carácter esférico para poder de esa manera facilitar el lanzamiento y que esta munición, porque esa bala, ese proyectil que era lanzado, proyectil como elemento que se lanza, era el que se generaba el daño. Tengo una pregunta por acá, don Javier. Un segundo, entonces, cerrando lo que decía José, a partir de las 7:57 de la noche, hora de Colombia, se gana su cachetada el que diga, es que yo tengo una catapulta y lanzamos unas ojivas de piedra. Hago la pregunta, Javier. Sí. Don Javier, buenas noches, mis respetos. Pregunta, lo que conocemos cuando hablamos de un cartucho usado para escopeta, ¿las postas o perdigones los llamaríamos bala por su forma? Gracias. La pregunta la hace el señor Wilson Contreras. Sí, son balas incluidas dentro de un sistema, pero ese tipo de bala pequeña, redonda, se llama perdigón, porque son muchas. Entonces, ese tipo de bolitas pequeñitas se llaman perdigones. Eso también tiene que ver con la historia de los mosquetes, con la historia de las armas de fuego. Y también se les decía postas. Claro, y hay que mirar la parte de la etimología de la palabra posta, que viene del latín, que es postis, que significa pilar o poste. Es decir, cada vez que nosotros y cada vez que uno de los conferencistas hace su intervención, hay que mirar las palabras claves, y de ahí la importancia en el diplomado apuntar esas palabras claves para poder ver la raíz y la etimología de por qué se llaman y cuáles eran las características. Porque y discúlpeme, me robo un minuto más para darle después la palabra al señor Adrián Rodríguez y después va el señor Nazareno Fernández. Cuando el hombre, el Homo sapiens sapiens, y estamos hablando ya de 25.000, 30.000 años atrás, empezó a utilizar la piedra y la rompió golpeándola y se cortó la mano, vio que este elemento hacía un daño, pero que también al lanzar este elemento permitía hacer la caza. Ese lanzamiento se convierte en un proyectil. Y desde ahí empieza la evolución, que tiene que tener no es lo mismo lanzar una
una piedra con características cúbicas a un lanzamiento de una jabalina. Las características aerodinámicas de peso, de velocidad y de fortaleza, pues brindan un mejor impacto y un mejor alcance al momento de buscar la materialización del daño frente a la amenaza o frente a la caza que quiero realizar. Entonces vamos a darle la palabra. Perdón un segundo, de hecho, etimológicamente hablando, un balón de fútbol es un proyectil. Exacto. Es un proyectil. Física, es lanzado, disparado, se desplaza en el aire y tiene una fuerza externa. Esa vaina es un proyectil. Lo que pasa es que uno, pues obviamente tampoco se va a ir a decirle, no, el proyectil, el esférico, no sé qué y tal. Pero eso es un proyectil. Exacto. Y si es de fútbol americano, entonces sería... Si es de fútbol, me gusta, si es de fútbol americano sigue siendo un proyectil, pero ese es ojival. Exacto. Señor Nazareno, tiene usted la palabra. Bueno, vamos a darle la palabra entonces al señor Adrián Rodríguez. Pues continuemos entonces. Hay dos personas. El señor Néstor Ángel Barcala. Buenas noches. Mi pregunta es de dos partes. Uno, ¿en qué categoría entran las municiones que se utilizan dentro de las aerolíneas que tienen la característica de en cuerpos blandos producen un daño, pero al chocar en objetos duros directamente se disgregan? Y como segunda pregunta, ¿qué tan importante es dentro de la balística, porque en alguna parte por ahí se llega a tocar, la balística intermedia? Bien, ese tipo de munición se llama munición frangible. Es una munición que son relativamente nuevas, por llamarlo de alguna manera, son relativamente nuevas y se llaman municiones frangibles. De hecho, vamos a tener una fotico de un elemento frangible. Cuando vayamos avanzando, hablamos de la munición frangible. La munición frangible es una munición que se diseñó para evitar el rebote, ricochet se llama en inglés. Es una munición que, como bien lo dice Néstor, al impactar contra un objeto relativamente blando, simplemente transfiere toda su energía, como tiene que ser, pero al impactar con un objeto que tenga una masa mucho más grande, más alta que ella misma, lo que hace es fragmentarse o convertirse en polvo. Por eso se llama frangible, porque se daña, se revienta, se rompe. Eso lo vamos a ver en un momentico cuando veamos los tipos de munición. Y con respecto a la segunda pregunta sobre la balística intermedia, hay gente que la descarta. Para mí, la balística intermedia es absolutamente importante. No en el sentido de las armas defensivas, porque nosotros en la balística no podemos jugar con balística intermedia si hablamos de fusil, de pistolas, de revólveres, de escopetas. Realmente la balística intermedia tiene muchísimo más que ver cuando se habla de fusiles de alta precisión. Inclusive ayer discutíamos con José Luis, humedad, temperatura, cómo afecta el disparo y tal. Todo eso es lo que llegaría a ser la balística intermedia, pero llegamos a la conclusión de que pues dentro de los primeros 50 o 100 metros la balística intermedia es irrelevante. Por eso muchos autores simplemente la dejan aparte cuando se trata de defensa, pero cuando se trata de cartuchos militares, la balística intermedia es supremamente importante. Cuando estamos hablando de morteros, cuando estamos hablando de fusiles de alta precisión, cuando estamos hablando de bombas guiadas o bombas lanzadas, todo eso es munición y todo eso sí se ve afectado de manera directa por la balística intermedia. No sé, viejo Néstor, si eso responde a la pregunta. Sí, porque yo soy mecánico armero y a nosotros no nos dan, o no nos dieron mucha importancia en lo que es la balística intermedia. Claro. Porque todos son de balística interna, externa y se acabó. Y efecto final. Sí, intermedia la toman muy por arriba, pero son casos muy específicos en lo que es la parte pericial. Ahí sí le dan más se hace importancia, pero se hace casuística, sí.
no le dan mucha importancia porque lo toman como Sí. que no tiene mucha relevancia. Sí, y objetivamente, digamos que objetivamente no la tiene, pero sí la tiene. O sea, uno tiene que aprenderla, tiene que conocerla, tiene que saberla. Pero como decía, dentro de los primeros 100 metros, la balística intermedia pierde relevancia y pierde importancia. ¿Por qué? Porque la balística terminal, entre comillas, inicia cuando el proyectil es desacelerado o impacta. Entonces, en un cartucho de 9 milímetros, los primeros 100, 200 metros, donde toque, automáticamente se convierte en balística terminal. Entonces, no puede uno jugar con, no pueden jugar con rebotes, no pueden jugar con viento, con humedad, temperatura, giro de la tierra, porque realmente no afecta el cartucho. Pero cuando uno está disparando un 50 BMG, entonces ahí comienza uno realmente a jugar con la balística intermedia. Entonces saca uno el iPad o saca uno el iPhone, el teléfono, hace los cálculos y eso sí le afecta. Pero digamos que se deja de lado con una razón puntual, con una razón específica, y es que a nosotros en seguridad no nos afecta mucho. Eso afecta más a las fuerzas militares. Nosotros no estamos aquí lanzando bombas low drag desde un F-16, una bomba de 1000 libras desde un F-16. No estamos haciendo nada de eso, así que nosotros realmente la balística intermedia no nos afectaría para nada. Pues bueno, continuamos. Tengo dos preguntas, Bueno. dos personas que levantaron la mano. Vamos a dar respuesta a esas dos personas y continuamos, ¿le parece? Hecho. Don Dani Guevara, muy buenas noches. Su comentario brevemente, si es tan amable. ¿Qué tal? Buenas noches. Yéndome un poquito más atrás a la presentación, justo a la parte de historia, hablábamos de fulminantes y hacía referencia de que el fulminante, justamente el nombre viene porque utilizaban el fulminato de mercurio, pero en la actualidad se habla de cápsulas iniciadoras porque ya carecen de este material en sus componentes. Entonces, el nombre técnico en la actualidad, ¿cuál sería? ¿Mantener el fulminante Sí. o ya cápsula iniciadora? No, eso depende del país en donde estemos. Eso depende del país en donde estemos. En Colombia, yo puedo hacer un peritaje hablando de fulminantes y se entiende de qué estoy hablando. También puedo hablar de la cápsula iniciadora y se entiende de qué estoy hablando. Eso es parecido, Dani, a la discusión eterna de si se habla de gatillo o se habla de disparador. En España no tienen ni idea de qué es un disparador, aquí todo lo llamamos gatillo. Entonces, más o menos sería algo como eso. Se convirtieron en sinónimos, inclusive en la misma presentación mía, en esta que tengo hoy, utilizo de manera indiscriminada los dos términos. Hablo de fulminante o hablo de iniciador, de cápsula iniciadora. Así que ahí quiero meter la cucharada ahí. No sabía. Discúlpenme, ustedes saben que yo soy bastante irreverente y más por la actividad que he venido desarrollando en cuanto al estudio de la historia. Y resulta que la palabra fulminante viene desde la antigüedad, fulminare, que era que se hablaba de que los dioses enviaban rayos, los rayos eran los fulminares y de ahí es donde nace lo del fulminante. De ahí la importancia de conocer nuevamente la opleología en las diferentes aristas, la opleología tecnológica, la opleología funcional y la opleología conductual. Y es importante que nosotros como docentes, como instructores, como guías, tengamos esos conocimientos para que en el momento en que surjan esas preguntas tan importantes que pueden ser irrelevantes en un momento, resulta ser relevantes en el momento en que se le pregunte al docente, al instructor, y de pronto tengamos que decir, hombre, no sé. Ahí es donde viene ese criterio ético profesional de la investigación permanente en la recolección de información para poder transmitir. Entonces, pues por eso quería hacer ese comentario de el por qué viene esa parte de fulminante, que si bien es cierto lo pasamos de una manera ligera, pues aquí hubo alguien que dijo, un momentico, ya no se dice así, pero sí es bueno ir a través de la historia evolucionando, pero sin dejar de lado los conocimientos de la historia. De hecho, lo estamos viviendo acá cuando decimos que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y por eso la estamos repitiendo acá. Qué pena haber
tomado ese espacio, pero creo que es importante. Listo. Don muchachos. Adrián Rodríguez, buenas noches, su pregunta. Don Said Elías, buenas noches, su pregunta. Buenas noches. Tengo dos preguntas. No sé si de pronto me alcanzan a ver. Bueno, primero quiero hacer esta pregunta. Los rifles de Munisalva, los he visto que los hay en México, pues aquí no. Esos entrarían en la categoría de armas de fuego. Para los que de pronto no saben qué son las armas las de Munisalva, es donde en vez de tener un cartucho completo, le agregan lo que es un proyectil de plomo tipo Diablo y le ponen en la parte de atrás como un proyectil de salva, y eso hace que la deflagración impulse este pequeño proyectil. Esas armas entrarían en la categoría de armas de fuego solo por el hecho de usar un cartucho de fogueo, valga la redundancia, que dispare un pequeño diablo de plomo. La respuesta para mí es sí, absolutamente. ¿Por qué? Retomamos otra vez la definición de proyectil. Entonces, la definición de proyectil es algo lanzado mecánicamente. ¿Qué es un arma? Es un elemento que tiene como propósito causar amenaza, lesión o muerte. Entonces tenemos un arma que lanza un proyectil. Ese proyectil es un proyectil sólido. Al ser un proyectil sólido, o sea, aquí me dicen, Master, nos dice, para México no son armas de fuego. Para mí sí. ¿Por qué? Porque cumplen la condición de arma, fuego, proyectil y letalidad. Ok. Y la última, hablando ahora de las ojivas y la bala, Pero tipo de proyectil. Un segundito. Antes de continuar, pero la definición es la que yo utilizaría. Entonces, si los Estados Unidos de México no se han dado cuenta y todos tenemos una y somos felices y no hacemos daño y no salimos a dañar la flora ni la fauna ni a dispararle a nadie, dejemos la cosa ahí de agache y no hay que meterse en camisa de 11 varas. Pero técnicamente cumple con la definición. Ok. La última pregunta es, este tipo de proyectil que es de punta plana, ¿qué categoría entraría? ¿Ojiva o bala? O sea, es totalmente... Viejo Said, perdón. En su nombre está exactamente la definición. ¿Cómo se llama eso? Diablo. O sea, es un diablo, un proyectil, pero no. No, ¿por qué se llama diablo? No, no sabría decir. O sea, siempre he sabido que se llama diablo, pero sé que hay un juguete que es como así, como tipo... Listo. Entonces, de lo que está hablando Said es un diablo es geométricamente hablando, es un elemento en el que dos conos están unidos por la punta, no por la base, sino por la punta. Eso es un diablo. Entonces, ese proyectil que tiene Said en la mano es un diablo de punta truncada. Es decir, es un diablo. Por eso se llama diablo. No es una bala, no es una ojiva. Es un diablo. Hay he visto que hay unos revólveres que disparan las famosas Dundun, y hay algunas que son chatas en la punta. Sí, eso es un proyectil de punta truncada. Es una bala, puede ser bala o puede ser ojiva. Lo único que tiene es su punta truncada, su punta cortada, achatada, plana. Puede ser una o puede ser la otra. De hecho, Dundun era una fábrica, sin embargo, que estaba en la India. Sin embargo, nosotros llamamos los proyectiles de punta plana, históricamente los llamamos Dundun, simplemente porque salían de una fábrica en la India, fábrica inglesa en la India, pero su nombre es ojiva de punta truncada o de punta plana, o bala de punta truncada de punta plana, así como está el diablo de punta truncada o de punta plana. Ok. Es el mismo que está ahí. Listo, gracias. Vale, continuamos. Bueno, vamos a dar continuidad con la exposición del señor Javier Miranda. Voy a hacer un último comentario para que lo piensen y para que me lo digan al final. ¿Por qué se llaman balas de salva? ¿O por qué ese nombre?
a qué viene el nombre de balas de salva. Javier, puede continuar con su exposición. Gracias. Listo. Quedamos salvos. Muy bien. Entonces continuamos con las partes de un cartucho. Dense cuenta cómo las partes de un cartucho son en esencia, exactamente las mismas desde 1800. Tenemos un proyectil, ahí está representado, no importa si es una bala de fusil, un cartucho de fusil, perdón, un cartucho de pistola. Tenemos una vainilla, tenemos la pólvora como iniciador, que alguien hizo un muy buen comentario. Hoy en día la pólvora ya no es pólvora, pero le seguimos llamando pólvora. Ya son otro tipo de sustratos, son otro tipo de elementos químicos, pero le seguimos llamando pólvora. Nos quedamos con el nombre pólvora y la compramos como pólvora, se importa como pólvora, se vende como pólvora, pero ya no es pólvora. No en su esencia, ya no es nitrato, ya no es salitre, ya no es carbón, ya no tiene nada de pólvora. Son solamente químicos revueltos en un laboratorio. Tiene nuestra pólvora y tiene nuestro fulminante. Dense cuenta cómo tengo la palabra fulminante en cursiva porque ya comenzamos a utilizar también de una manera indiscriminada el fulminante como iniciador como iniciador de la pólvora. Entonces, dense cuenta cómo con el devenir de los tiempos en pleno siglo XXI ya no tenemos ni la pólvora se llama pólvora ni el fulminante se llama fulminante, pero seguimos utilizando los términos simplemente porque así lo hicimos. Algún día, no sé, pronto dentro de unos 3, 4, 5 años, el mundo da la vuelta, cambiamos, modificamos y comenzamos a utilizar otro tipo de términos. Hay los iniciadores, si ven, dense cuenta cómo hablamos, los iniciadores se resumen básicamente en dos tipos de iniciadores, en los que tienen fuego central y en los que tienen fuego anular. En los que tienen fuego central son los que tienen el fulminante pegado en la parte de atrás, y en los de fuego central el compuesto iniciador no está encapsulado dentro de una piecita, sino que ese compuesto iniciador está regado, por llamarlo de alguna manera, en un anillo que está en la base del elemento. Por eso se llaman de fuego anular, porque están en un anillo. Permítanme un segundo, y tengo por aquí, acá, esto. Y este me sirve. Permítanme un segundo, voy a encender mi cámara. ¿Ahí me están viendo? Sí, ¿no? Sí. Ya, ahí me están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí me ven? Sí, sí, ahí te vemos. No, yo no te veo. Sí se ve, sí se ve. Ok, entonces. José, ¿cómo hacemos para que...? Bueno, es que no quería detener la presentación, pero vamos a detener la presentación. Listo. ¿Listo? ¿Ahí me ven? Sí. Sí, señor, entonces, claramente. Entonces, retomando, tenemos aquí, ay, caramba, se me pasó. Tenemos aquí, dense cuenta cómo, tenemos aquí fuego central. Si se dan cuenta, eso amarillo que está ahí es el fulminante o el iniciador. Y se llama fuego central porque el percutor tiene que golpear ahí, o si no, no hay inicio. Y tenemos en su contraparte el fuego anular. En el fuego anular, dense cuenta cómo no hay primer, cómo no hay fulminante. El fulminato o el iniciador está regado, disculparán el puntero, el iniciador está regado en esta sección. O sea, en la parte anular del cartucho. De tal manera que si, por ejemplo, golpeamos el cartucho en el centro, muy seguramente no habrá inicio. Por eso las armas de calibre 22 o las armas de fuego anular golpean a un lado, arriba, abajo, donde sea, pero golpean a un lado, no en el centro, porque muy seguramente el centro en ese momento va a estar vacío. A ver, continuamos con la presentación. Apago la cámara. Listo. Démosle, eso es. Ya la tenemos. Bueno, démosle un segundito a que llegue. Apagamos la cámara. Listo. ¿Ya está la presentación? No, ya están dando. Ya ahí. Sí, ahí. sí, sí, Listo. Entonces, por eso tenemos fuego central y fuego anular.
Fuego central cuando tiene un primer, cuando tiene un fulminante en el centro, y fuego anular cuando tiene un anillo que hace las veces de compuesto iniciador. Ahora hablamos de los tipos de vainillas. Los tipos de vainillas son básicamente 3 para las armas cortas. Tenemos vainillas con pestaña, tenemos vainilla sin pestaña y tenemos vainilla con pestaña media. Voy a buscar dentro de mis juguetes. Mire, aquí tengo los 3. A tocar. No sé qué nos vamos a tener que inventar porque a partir de aquí voy a encender mi cámara. Por favor, búsquenme y miren a ver si me pueden ubicar de primero. Entonces, como les decía, tenemos cartuchos con pestaña, como por ejemplo este que está aquí, es de 38, el mismo que utilizamos ahorita. Ahorita respondo la pregunta, viejo Néstor. Si se dan cuenta, ¿dónde está mi apuntador? Si se dan cuenta, esta es la pestaña. El corte viene recto y lo que sigue es la pestaña. Después tenemos cartuchos sin pestaña, como este, por ejemplo, de 9 milímetros. Dense cuenta cómo el tamaño de la vainilla es exactamente igual al tamaño de la pestaña. ¿Sí lo ven? Vainilla y pestaña tienen exactamente el mismo tamaño. Y después tenemos cartuchos con semipestaña que tienen el corte de la pestaña, el corte de rimless, o sea, el corte sin pestaña, más un pedacito de pestaña por fuera. El corte de rimless y un pedacito de pestaña por fuera. Entonces, esos son los 3 tipos de vainilla que comúnmente encontramos. Y digo que comúnmente encontramos porque hay muchísimos más, pero para las armas que estamos manejando en este momento, lo hacemos de esa manera. Dentro de los diferentes tipos de proyectil, volvemos otra vez a los proyectiles de, como les decía, de plomo desnudo, como este, por ejemplo, que simplemente es una punta de plomo, no tiene absolutamente nada más. Tenemos este, que es de plomo encamisado, que es un proyectil en el que el plomo está, valga la redundancia, encamisado, metido dentro de una camisa metálica. Tenemos proyectiles como estos, que son proyectiles, si se dan cuenta, de punta semiblanda. Dense cuenta cómo hasta aquí es encamisado, pero tiene la punta blanda, perdón, la punta de plomo desnudo. Tenemos encamisados de punta hueca, como este que tengo aquí. Dense cuenta cómo tiene por dentro el plomo, pero viene con un encamisado en acero y tiene la punta, como su nombre indica, hueca. Dense cuenta cómo esto es bala, 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 ojiva. Tenemos proyectiles múltiples, que son los que están llenos, como lo vimos hace un momento, como hablamos hace un momento, están llenos de perdigones. Y tenemos proyectiles semi-expansivos, que son los que tienen unas puntas, ese sí no tengo, es que tengo aquí mi colección de proyectiles, una punta blanda, y esa punta blanda lo que hace es que al impacto se deforma, y cuando se deforma, se expande. Eso fue lo que existió antes de los proyectiles expansivos. No tengo, no, yo sé que no tengo por aquí uno de punta... No tengo por aquí uno de punta blanda. Creo que me lo robaron. Como esto lo pasé a uno por todos lados, la colección de municiones la pasé a uno por todos lados, se la terminan tumbando. Eso es lo que tiene que ver con los tipos de proyectiles. Hay muchísimos más tipos de proyectiles. Dentro de los proyectiles de fusil, por ejemplo, tenemos los núcleos de acero, el incendiario. Tenemos el BOL, que es el M886, que es el común y corriente, pero simplemente Full Metal Jacket. En pistola también tenemos encamisado. También tenemos los proyectiles antiblindaje. O sea, hay muchísimas formas de proyectil, y cada proyectil tiene su nombre específico. Cada proyectil tiene su propio nombre, su propia notación. Así encuentro uno de los raros por aquí. Porque yo tenía un cartucho que era de fusil, pero era BOL.
O sea, era de... Es un... De Gras. Como de un Gras. No lo encuentro. Vale. Después lo buscaremos. Después lo buscaremos. Esto, por ejemplo, miren. Esto responde a la pregunta que hicieron ahorita. Dense cuenta cómo tenemos arma corta, fusil, cartucho embotellado, o sea, tipo botella, pero su punta es ball. O sea, tiene punta de bala, no tiene punta de ojiva. Ese mismo cartucho sería el equivalente a... ¡Ah, lo encontré! Es que yo lo había sacado. Este es el cartucho que les digo. Embotellado, con primer, embotellado, y punta ball, que eso sería el equivalente a este. Dense cuenta cómo tenemos exactamente el mismo tipo de proyectil, solo que uno es ball y el otro es, pues uno es bala y el otro es ojiva. Exactamente el mismo tipo de proyectil, solo que uno bala y el otro ojiva, en el mismo tipo de arma. La munición frangible, yo tenía un cartucho frangible por aquí. Bueno, ahí tenemos un cartucho frangible, el que está ahí. Esos cartuchos frangibles modernos están hechos de una aleación de polímeros y tiene como base cobre. Tiene como base cobre para que haga una cosa que se llama aglutinación. Es decir, para que el cartucho se quede pegado y no se vaya literalmente a despegar y a deshacer en el vuelo durante la trayectoria. Los cartuchos frangibles son de esa aleación de polímero con cobre, y lo que sucede es que cuando golpean algo que sea un poco más denso que el aire, es decir, un cuerpo o algo así que sea un poco más denso que el aire, lo que hace es realizar el daño, la penetración, transfiere toda la energía, hace todo lo que tiene que hacer. Pero cuando golpea en una superficie mucho más densa que sí mismo, se convierte en polvo, se desintegra. Por eso se llaman frangibles. También tenemos, como les decía, puntas expansivas. Tenemos, miren, dense cuenta, puntas chatas. Puntas expansivas, dense cuenta, esto es un expansivo, esto es un chato, esto se llama un quad cutter. Son diferentes tipos de proyectiles. O sea, hay de todos los olores, colores, tamaños, sabores, hay de todos los materiales. Hay este que está hecho en cera, sin ser simunition ni nada de eso, este está hecho en cera. Y el proyectil RIP es un proyectil expansivo. Es decir, a la deformación, mira, aquí está otro cartucho de cera. Alguien preguntaba por el RIP. El RIP es un proyectil expansivo. Cuando toca una superficie más densa que el aire, hace esto, forma una estrellita, forma una florecita, mientras que los cartuchos convencionales, cuando tocan una superficie dura, hacen esto. Se achatan. Estos fueron recuperados de un chaleco blindado. Este fueron recuperados de un chaleco blindado. Esto es un 9 milímetros enchaquetado. Dense cuenta cómo está el plomo y el cobre alrededor. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver con los tipos de proyectil. Ahora sí entramos a lo que no digamos que nos interesa, pero ahora sí entramos a la parte chévere. A la notación de los calibres. Notación es llamar, es ponerle nombre y apellido a algo. Por eso se llama notación. La notación nace a partir de el calibre de las armas. Entonces recordemos que el calibre es, tengo un cañón, el calibre corresponde al ancho, por llamarlo de alguna manera, al ancho que tiene el cañón. Eso es el calibre. Ese ancho que tiene el cañón es el calibre. Y usualmente hay dos tipos de calibres. Tenemos, hay dos tipos de cañones. Tenemos cañones estriados, como los que comúnmente vemos, como este que tengo aquí, y tenemos cañones poligonales. Pero, en resumen, el calibre es simplemente, voy a utilizar mi apuntador otra vez, es este ancho que está aquí. La distancia entre esto y esto.
Eso se llama calibre. No, aquí, paso aquí. Y los calibres se notan, o se les llama, en milímetros o en pulgadas. Pero hay una excepción. La excepción son las escopetas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un cañón de 9 milímetros. Entonces, en milímetros, ¿cuántos son 9 milímetros? ¿9 milímetros? ¿Cuántos milímetros son? 9 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo un proyectil, una bala de 9 milímetros, cabe dentro de un cañón de 9 milímetros. ¿Sí o no? Porque su cañón, ¿cuánto tiene de calibre? 9 milímetros. 9. Listo. Esos 9 milímetros, ¿cuántos son en pulgadas? Punto 38. No, señor, 357. Hay que sacar 357. 356 y fracción. 356 es exactamente esto. Esto que tengo aquí es un cartucho que se llama 38, que no es 38, sino 357. 357 es lo mismo que 9 milímetros. Vamos a ver. 357 es lo mismo que 9 milímetros. ¿Sí se dan cuenta? Así que arranca la primera pregunta. ¿Yo puedo disparar 9 milímetros en un revólver? Sí. ¿Por qué? Porque el calibre es el mismo. Ahora, el calibre es el mismo. La vainilla es diferente y eso es lo que no lo permite. Pero el calibre es exactamente el mismo. Después jugamos con las presiones, jugamos con las velocidades, con todo ese pocotón de cosas. Pero por ahora es exactamente el mismo calibre. Entonces, en ese orden de idea, 9 milímetros es 357. Y 357 es lo mismo que lo que nosotros aquí conocemos como 38. Hay una diferencia, la notación en las escopetas se hace de manera diferente. La notación en las escopetas viene, entonces ahí sí, como decía José, recordemos nuestra historia. 38 mide el diámetro de la vainilla. No, viejo Mejía. 38 mide el diámetro del culote. Lo que pasa es que en aquella época no se podía llamar 38 super no sé qué, y 357 super especial porque las patentes y el mida un hueso y todo el mundo peleando con todo el mundo. 38 es esto. Esto es lo que mide 38, no esto. Esto mide 357, por eso se llama 38. En las escopetas la notación es diferente. Revivamos nuestra historia. Hablábamos de los mosquetes. ¿Se acuerdan de los mosquetes? Bueno, en los mosquetes nosotros teníamos dos tipos de balas. A ver qué se me hizo. Ah, pero la acabo de ver. En los mosquetes nosotros teníamos dos tipos de balas. Esta es. Ya. Teníamos estas balitas que eran redondas y teníamos, después de que ya al señor Minier se le ocurrió hacer sus propias balas, teníamos las balitas Minier. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace la notación del calibre de la escopeta? La notación del calibre de la escopeta se hace básicamente a partir de una libra de plomo inglesa. Olvidemos lo de inglesa por un momento. En aquella época, los señores que estaban en las guerras, los señores que salían a cazar, hacían sus propias bolitas de plomo, como esta que tengo yo aquí. Cogían una libra de plomo, ¿no? Cogían una libra de plomo y la dividían en un número equivalente de bolitas de plomo. Entonces, si yo tomaba una bolita de plomo y la dividía si yo tomaba una libra de plomo y la dividía en 12 bolitas de plomo, eso me daba, estas esferitas, eso me daba el calibre, que no es calibre sino gauge, el calibre 12, porque son 12 bolitas de plomo. Si yo lo dividía en 16 bolitas de plomo y 16 esferitas de plomo, ¿qué calibre era? 16. ¿Y si lo dividía en 18? 18. Entonces, la notación de la munición de escopeta, en la notación de munición de escopeta quiere decir que esto que está aquí, que es un cartucho de escopeta, este diámetro que está aquí, no se mide ni en milímetros ni en pulgadas, se mide en lo que sería el equivalente a una libra de plomo. A una bolita, perdón, a un doceavo
de una bolita de plomo. Esto es el equivalente a un 12avo de una bolita de plomo. Y si es más pequeñito, a un 16avo. Y si es aún más pequeño, a un 18avo. No sé si tienen hasta ahí tenemos alguna duda con la notación de la munición de escopeta. Yo quiero aportar algo por parte, ¿no? Que en calibre de escopeta, muchas veces uno dice calibre 12. Pero el calibre. Uno dice calibre 12, pero no especifica la unidad. Porque yo he visto escopetas calibre 12 y en realidad son equivalentes a calibre 36 UAB, o lo que sería la equivalencia en milímetros a un cartucho 12 milímetros. No, porque 12 milímetros sería 1 centímetro y poquito, y no es Pero 1 centímetro con 1, con 2. No. En relaciones, la escopeta calibre 36, mayormente acá se la conoce como 12 chico, y el 12 chico es equivalente a 12 milímetros. Sí. Y no el 12 solo equivaldría a una 12ava parte de la libra de plomo. circunferencia de una libra de plomo. Sí, eso sucede porque para algunos revólveres se comienzan a utilizar cartuchos. A ver si miren miren el cartuchito que dice de proyectil múltiple. Resulta que hay cartuchos o cañones tan pequeños de escopeta que comenzaron a utilizar cartuchos de revólver, es decir, indiscriminadamente revólveres con cartuchos de escopeta flaquitos, delgaditos. 410. Como el 410. Y sacaron exactamente el mismo equivalente para escopeta. Entonces, se llama de manera indistinta, de una manera o de la otra. Uno puede hablar de un revólver 410 o de una escopeta, creo que es como 20-22 gauge, si mal no estoy. Ese sí no lo tengo todavía tan claro, pero sería el equivalente como a un 20 o un 22. Alguien que me ayude con eso, porfa. Eso sí no la tengo tan clara cuánto sería el equivalente. 36 o .410. 410, eso, exactamente. Entonces, claro, comenzaron a llamarlo de esa manera porque se utilizan cartuchos relativamente pequeños. Hace poquito me metieron en aprietos, por ejemplo, cuando me preguntaron, aquí en Colombia, nosotros en Colombia tenemos unas fábricas clandestinas que hacen armas hechizas por allá, en los llanos y tal, y hacen unos elementos que parecen unas escopetas, pero que disparan munición 38 especial. Todavía no he terminado de identificarla. Es escopeta, es carabina. Entonces, esos híbridos, por llamarlo de alguna manera, esos híbridos siempre nos van a jugar una mala pasada porque nos sacan, por llamarlo, ¿sí? nos sacan de lo que tenemos en la cabeza. Entonces nos toca sentarnos a pensar cómo, por qué, dónde. Simplemente análisis técnico de dónde sale y por qué se llama así. Pero sí, la anotación es completamente válida. Entonces, y hasta aquí tenemos alguna... Gauge, pregunta Robert, gauge quiere decir en inglés diámetro. Gauge, es un diámetro. Entonces, pero como estamos acostumbrados a hablar de calibre 12, cuando uno comienza a decir una escopeta diámetro 12, entonces automáticamente se genera, ¿cómo se llama? Rechazo entre la gente. No, pero ¿cómo así que diámetro? ¿De qué estamos hablando? Las armas tienen calibres. Entonces uno pues simplemente dice, pues sí, lo que usted diga, jefe, tiene toda la razón y se acabó. Pero gauge quiere decir eso, diámetro. Entonces, Javier, con el tema de la slug, la munición slug. No, exactamente lo mismo, porque no importa cuántos tenga o si tiene un solo porro, es exactamente lo mismo. Ah, bueno, les decía, ¿se acuerdan cuando les hablaba de los mosquetes? Al principio, por allá en 1700, 1600, cuando comenzaron los primeros mosquetes con sus bolitas redondas y tal. Cuando esas personas iban a cazar, o iban a la guerra, utilizaban balas de estas, balas sólidas y macizas. Pero cuando necesitaban irse a cazar, utilizaban el mismo mosquete y lo llenaban de un pocotón de bolitas pequeñitas. Esas bolitas son los perdigones. Y los perdigones vienen 200, 300, 9, 4, 1,
depende simplemente de la munición, pero el cartucho sigue siendo exactamente el mismo, gauge, o diámetro, o de escopeta. No importa cuál es su contenido, si tiene como este, como 300 cositas, o si tiene como este, uno solo. Sigue siendo exactamente el mismo cartucho de escopeta. Ahora, dentro de la anotación, tenemos que comenzar a trabajar con las medidas. Entonces, ya tomamos la primera medida. La primera medida es la medida del ancho del cañón, que se llama Macizos. no, el ancho completo, no hablamos de los baños. El calibre. Sí. El calibre. Listo. Entonces, la primera medida es el calibre. O sea, para este caso, 9 milímetros. ¿De acuerdo? La segunda medida es el tamaño de la vainilla. Es el tamaño de la vainilla. Entonces, esta vainilla, ¿cuánto calculan ustedes que mide? 19 milímetros. 19 milímetros. Entonces, este cartucho que tengo aquí es un cartucho de 9 por 19 milímetros. Por eso se llama 9 por 19. ¿Por qué? Porque el tamaño de su recámara es correspondiente. ¿9 por 19? ¿Qué pasa si yo tomo un cartucho como este, por ejemplo, que es un cartucho de 9 milímetros también, pero una vainilla de 29? ¿Por qué es una vainilla de 29? Porque es una vainilla más grande. Entonces, 9 por 19. Ay, se me pegó esta vaina. 9 por 19 versus 9 por 29. Dense cuenta cómo tiene exactamente 1 centímetro más. Pero el calibre sigue siendo el mismo. 9 milímetros. 9 por 19, 9 por 29. ¿Qué pasa si yo tomo esa punta de 9 milímetros, y la meto dentro de un cañón de 9 milímetros? Entra perfectamente. Pero su vainilla, al ser más larga, no va a ingresar completamente en la recámara. Por eso les decía yo que yo puedo disparar munición de revólver o munición de pistola simplemente porque el calibre es el mismo, pero las vainillas son diferentes. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de cuando vimos hace un momento cuando la vainilla tenía pestaña o no tenía pestaña? Bueno, en la notación de la vainilla se habla de 9 por 19 milímetros y no se dice nada más. Ya se entiende que es este cartucho. Y en el caso de este, yo tengo que decir que tiene una vainilla con pestaña. Se llama 9 por 29 milímetros rimmed en inglés, con una R. Entonces, 9 por 29 con una R. ¿Qué quiere decir? Que es un cartucho de 9 milímetros para una recámara de 29 milímetros que se usa en un revólver. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Tengo No aquí, sé si me permitas, Javier, hacer un pequeño un aporte segundo, nada más. un segundo, termino la idea. Tengo aquí un cilindro de 38. Entonces, dense cuenta cómo la vainilla entra, porque 9 milímetros entra. Lo que sucede es que si la voy a querer meter por los alveolos, ella va a seguir derecho. ¿Por qué? Porque esta recámara está diseñada para vainillas de 29, no para vainillas de 19. Entonces, allá sí, mire, ya se metió. ¿Sí se cuenta cómo se metió? Mire, se metió. Entonces, el calibre sigue siendo exactamente el mismo. El calibre sigue siendo exactamente el mismo, 9 milímetros. Mire, cabe por este lado, las dos balas caben por este lado porque la salida es de 9 milímetros. En el cañón caben por este lado porque, perdón, se me digo esto acá. Caben en este lado porque son de 9 milímetros. Ambos son de 9 milímetros. Entonces, en el cañón del revólver,
Claro. En el cañón de revólver, verificamos. En el cañón de revólver cabe porque ambas son de 9 milímetros. Pero, como las vainillas son diferentes, no van a entrar ni en la recámara o van a seguir derecho en el cilindro. Entonces, ese es el principio fundamental de la notación. El calibre por el tamaño de la vainilla y si tiene o no tiene pestaña. ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Un comentario nomás, Javier, mi estimado Javier. Señor. Lo que pasa que, bueno, acá en Ecuador nosotros le llamamos a lo que tú le llamas pestaña, le decimos culote. Y bien es cierto la acotación que tú nos haces y la aclaración que puede entrar dentro del cilindro del revólver el calibre 38, pero hay que considerar también que el culote es el que va a detener, en el caso de la 9 milímetros, va a pasar de largo. Sí. En el caso 38, el culote es el que detiene, se detiene en el cilindro, ¿no? Sí. A la inversa de lo que va a pasar en la recámara en cambio de la pistola. El culote va a ocasionar un trabamiento, incluso no va a tener la facilidad de entrar en el tema de la caserina o cargador, dependiendo cómo ustedes llaman. Como se la diga. Como aclaración, mi estimado Javier. No, fantástico, perfecto. Entonces, la llamamos culote y está bien. Finalmente es Javier, eso. Culote. Javier, una consulta. Señor. Una pregunta. ¿Por qué al 9x23 le pusieron el nombre de 38 Super? Son cuestiones, al final del día todo termina siendo cuestiones de patentes. ¿Solo de patente? Sí, es un asunto de patente. Yo no ¿O es la potencia que llega a tener un 9x23? No, porque la potencia, miren que eso es como los nombres. Entonces uno dice Magnum. ¡Ay, no! Magnum es grandísimo. Magnum eso mata lo que sea. Y no, Magnum es simplemente un nombre comercial. De hecho, cuando se quiere medir en potencia, en capacidad, ni siquiera en potencia, porque no es potencia, cuando se quiere medir aumentos de presión, se maneja se maneja la letra P. Y únicamente hay 3 aumentos de presión, más 2 aumentos de presión, perdón, más P y más P más. No hay más aumentos de presión. Todo lo demás, Magnum o Lapua o todos esos son simplemente nombres comerciales. Son simplemente. 38 Super es un nombre comercial. 9x23. Hay algo bien importante y tengo que referirme nuevamente hacia la historia y al conocimiento de la opleología. Los diferentes nombres que se utilizan cambian dependiendo de la región y aquí tenemos que hablar algo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación que se le da a las diferentes palabras en diferentes estados, porque pues estábamos hablando hace un momento de cartucho. ¿Cuál es el origen y la etimología de la palabra cartucho? Y si miramos, es la misma definición de vainilla. ¿Y cuál es la definición y la etimología de vainilla? Un elemento que contiene otro. Es importante que nosotros nos esforcemos un poquito más para poder entender y comprender los diferentes nombres que se utilizan de las diferentes partes de las armas y de todos los elementos que componen tanto las armas como sus diferentes elementos, llámese munición, llámese cartucho, llámese vainilla, porque todo eso, vuelvo y repito, hace parte de la opleología tecnológica. Entonces, ¿qué pasa? En Perú encontramos la caserina, aquí encontramos el proveedor, en Estados Unidos el magazine. Entonces, eso hace la hermenéutica, el estudio de las palabras y la interpretación que se le da, porque eso, el tener el desconocimiento me puede perturbar en algún momento la información que yo voy a transmitir hacia mis alumnos. ¿Por qué? Porque estoy generando confusión. Si yo conozco la hermenéutica, el significado de las palabras y el origen de las palabras que se le dieron a los elementos, pues va a ser algo muy importante. Ahora,
estamos hablando de las diferentes mediciones. Hay que tener en cuenta que las mediciones en América Latina son distintas a las mediciones que se tienen en los Estados Unidos. Entonces, por eso es importante que conozcamos eso, porque nos genera confusión. Y al generarnos confusión, al generarnos confusión, damos una mala información. Termino mi intervención diciendo, y discúlpeme, estoy muy enfocado hacia la historia y hacia la filosofía. Decía Sócrates que solo existe el conocimiento, que solo existe el bien y es el conocimiento, y que existe el mal y es la ignorancia. Y si nosotros nos preparamos para brindar una capacitación, estamos obligados a investigar permanentemente. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Said. Por favor, les pido el favor, levanten la mano. José, un segundito antes de preguntas, termino con la anotación para cerrar únicamente un espacio. Entonces, para continuar con el asunto de la anotación, acordémonos que es el tamaño del calibre por el tamaño de la vainilla y cómo se nombra la vainilla. Entonces, por ejemplo, este ejemplo me encanta. Aquí tenemos dos, y se me hizo aquí. Aquí tenemos dos puntas de calibre 22. Se cuenta cómo tienen exactamente el mismo ancho. 22. Que en o sea, 0.22 de pulgada, que en milímetros sería el equivalente a 5.56 milímetros. O 5.57, dependiendo de qué tanto lo queramos acercar. Ambas son 22, ambas son 5.56. Pero dense cuenta cómo una es 5.56 por 10 y la otra es 5.56 por 45. El calibre es exactamente el mismo. La diferencia está en su vainilla. Entonces tenemos aquí un 22 corto y aquí un 5.56, que es 5.56, no puedo ni cogerlo, 5.56 por 10 versus 5.56 por 45. Mismo calibre. ¿Se puede disparar de manera indistinta? Sí, pero las recámaras son las que no van a permitir que se realicen los disparos. Entonces, sí queda claro cómo es la notación del cartucho para nosotros. Es decir, estos son los mismos términos que se utilizan en OTAN. Y ahora que José hizo la aclaración, es importante saberlo. Son los términos que se utilizan en OTAN. En OTAN no se habla de 9 milímetros, 357, 380. No, OTAN dice 9 por 19 milímetros, 9 por 33 R, que es 357, 9 por 23 SR. Es simplemente la manera correcta de hacer la anotación. Ahora, hay otras maneras de llamar los cartuchos, hay otras maneras de notar los cartuchos con los nombres comerciales. No, que un cartucho Magnum, como veíamos hace un momento, que el Super, que el Lapua. Y esos son simplemente nombres comerciales que se le dan a los cartuchos. O si estamos en el norte o en los Estados Unidos, entonces como ellos son el sistema métrico, el sistema que ellos utilizan para las medidas no es el sistema métrico, no es el sistema nuestro, entonces hablan de 22, de 32. Nosotros hablamos de 5.56 y hablamos de 7.65. Hablamos de 3.80. Ellos hablan de 3.80, nosotros hablamos de 9 milímetros. Ellos hablan de 40, nosotros hablamos de 10 milímetros. 45, 11. 38 sigue siendo exactamente 9 milímetros. 3.57 sigue siendo 9 milímetros. 44 sigue siendo 11 también. No, 44 es 11. 11.5, 12.5 es 50. 44, eso sigue siendo 11. Entonces, de tal suerte que tenemos que entender cuando hagamos, no sé, iba a decir una pericia, pero cuando hagamos algún tipo de informe o algo que le presentemos a alguien, no nos limitemos a decir 45 auto. No. 9 milímetros. No, 9 por 19 milímetros. No, que es 380. Ah, entonces es 9 por 17, entre paréntesis 380. Para que nosotros quedemos como los príncipes que somos. Para que sepan que sabemos. Ahí la especificidad del informe es lo que nos hace ser técnicos en lo que estamos haciendo. Y es la comparativa de aquellas personas que piensan que ser instructor de tiro es pararse frente a un polígono, hacer una correcta alineación
medidas de seguridad y hacer una agrupación y pare de contar. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a tener en cuenta estas herramientas que se les están entregando a ustedes, para algunos de ustedes ya muy conocidas, que pueden ser la repetición de la repetidera. Para otras personas que están iniciándose, pues puede ser algo novedoso, pero sobre todo para las personas que realmente estamos comprometidas, pues nos permite reafianzar esos conocimientos. Don Diego Antonio Cancela, su pregunta, por favor. Yo voy a hacer mi pregunta. Ya, un momentico, Said, que estoy dándole prioridad a las personas que no han participado. Yo ahorita le cedo la palabra. Sí, buenas noches, que no he saludado. Te hago una consulta. En realidad, lo que está estandarizado, si bien es el largo de la vaina y el largo de la munición, por lo que es OTAN, después cada cual le pone el nombre que quiere. No, o sea, no hay una estandarización a nivel mundial de lo que es la munición. Inclusive vos cuando nombrás el largo de la vaina y el calibre, ni siquiera se está nombrando si es botellada o no la vaina. Sí, o sea que podría llegar a tener el mismo largo de vaina, una botellada y la otra no. Y ya tendrías que poner una denominación. Tal cual. Tal cual. Eso es cierto. Eso es cierto, pero una pequeña aclaración. NATO sí hace la estandarización. NATO sí hace estandarización. NATO sí dice exactamente eso. 5.56 por 45 embotellado. Y eso lo hace uno ya en el N-Gage. El N-Gage es el sistema de registro que tiene NATO para las compras, universales de todos los elementos que son compatibles con NATO. Entonces, NATO sí dice exactamente qué es lo que necesita, cómo lo necesita y por qué lo necesita. Y ya hay una estandarización, que es lo que vamos a ver en un momento, ya hay una estandarización dentro de ese sistema NATO para evitar embotellada con latón, con punta de no sé qué. Entonces NATO lo que hace es dar unos nombres propios a sus elementos, pero sí hay una estandarización, llamemos estandarización mundial, en la que pues tomamos simplemente el largo por el calibre, por el largo de la vainilla, y le ponemos un apellidito por aquí, una cosita por allá donde nos indique que no es 38 especial, sino 38 super. No, pero es que se llama 380, mierda, pero es que es 9 milímetros, pero por 17, no, pero es que por 17 es 765. Entonces, si existe una estandarización, pues desafortunadamente no, existe una estandarización, estamos metidos en NATO, ellos, los países que están del otro lado del planeta, están metidos dentro de Varsovia. Así que hay dos tipos de estandarización que tienen exactamente lo mismo, se basan en el sistema métrico para llamar a sus elementos. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que en el ejército de los Estados Unidos nunca jamás en la vida van a escuchar hablar de un 223 o de un 308, de un 556. No van a hablar de un 357, no, van a hablar de un 38 por 23. No van a hablar del 308, sino de un 762 por 51. Esa es la estandarización que se está logrando. Nosotros tenemos la nuestra y los países del otro lado tienen la de ellos, que es con Varsovia. Aquí veo unas preguntas. No sé, José, si hay unas preguntas por aquí en el chat. Sí. Quiero recordarles lo siguiente, vamos a hacer esta última parte de preguntas porque ya estamos próximos a finalizar. Y voy a hacer el envío de la lista de asistencia de esta primera etapa. Entonces vamos a darle la palabra a las personas que han levantado la mano y entonces sería en el siguiente orden. El señor Kwame Zárate, después el señor Said, el señor Pablo David Villacorta, el señor David Cruz y terminamos con Dairo Julián Balbuena. Entonces, don Kwame Zárate, su pregunta. Don Javier, muy buenas noches y buenas noches para todos, igualmente para don José. Una pregunta, de acuerdo a lo que usted estaba diciendo ahí, don Javier, el mito del 357, que el 357, hay un mito que es que el 357 pega más duro que la 9 milímetros. ¿Qué mito hay en eso? Que eso hay un mito desde que yo estaba pelado. Esos son mitos realmente. Y nacen de una cosa que
más o menos año a año la van cambiando, y es el famoso poder de parada. Nadie ha podido definir qué es el poder de parada. El FBI dice esa mierda no existe. Yo digo, eso existe. Pega y parte, o sea, es una yo digo, eso existe y no existe. Entonces comienza uno a jugar un poquitico atrás. Entonces, ¿qué es el poder de parada? Pues quitemos el nombre malo ese de poder de parada. Se llama detener una amenaza. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene una bala, un proyectil en detener una amenaza? Entonces comienzan las dos grandes, porque hay dos grandes vertientes. Una donde dice se trata de energía y la otra donde dice se trata de daño. Entonces, las dos vertientes tienen razón. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo un 44 Magnum. ¿Sí o no? Sí. Y aquí tengo un 22 corto. Miren esta cosita. 44 Magnum. No, pues si quieres sacamos un 45. Vámonos, bruscos de una vez. Mire, 45 de puta punta plana con penetrador. O un 44. Entonces hablan los que defienden las dos políticas. La primera es, no, es que entre más grande el cartucho, eso mata más. Y si se llama Magnum, más todavía. Entonces yo hago una pregunta. Si el poder de parada se determina por eso, y yo tomo, por ejemplo, a Said y le pego este tiro en el pie y le meto este en el ojo, ¿cuál lo mata? El del ojo. El del ojo. El 22. Pequeñito. El pequeñito. Tiene menos energía. Esto no tiene poder de parada. Dicen los pensantes. No, es que el 22 no tiene poder de parada. Que te lo peguen en un ojo. Me cuentas. Es más que todo el lugar estratégico donde se coloca. Por eso yo hablo de detener una amenaza. Yo no hablo de poder de parada. La distancia también en la que se dispara, ¿no? Sí, no, es decir, todo eso suma. Entonces vienen los otros puntos, ¿no? Entonces, que esta es la teoría en la que yo más me alineo. Esa es mía. Mía no. Yo me guío más por, desafortunadamente, hay que decir, por los gringos. El FBI, la NIJ. Entonces, ¿qué dicen el FBI y qué dice la NIJ? Tengo un proyectil de 9 milímetros. Tengo un proyectil de 38 especial. Entonces, dentro del punto de vista de la física, no estamos hablando de nada más, física. El detener una amenaza también viene, no solamente, también viene, ¿cómo se llama? También viene acompañado no solamente del sitio en el que se realiza el impacto, sino la cantidad de energía que transmite. ¿De acuerdo? ¿Cuánta energía transmite esa balita al cuerpo? Entonces tenemos un proyectil con un peso determinado, este debe ser de 124 grains, este también debe ser de 150 grains, más o menos, es bastante la diferencia, pero para el ejercicio es el mismo. ¿Qué pasa con este proyectil? Este proyectil de 9 milímetros se dispara a 370 metros por segundo, mientras que este se dispara a 250 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, en un ejercicio práctico y simple, yo tomo una bala de 9 milímetros, entra y sale. Yo tomo una bala de 38, entra y se queda dando vueltas. Entonces, ¿quién transfiere más energía? Uno puede decir la de 9 milímetros porque va más rápido. Y tiene razón. Pero yo diría, como NIJ, la de 38. ¿Por qué? Porque transfiere el 100% de la energía que tiene. No hay desperdicio de energía. Esta entra y sale. Quiere decir que sigue manteniendo energía. La de 38 no. Entra y ahí se queda. Quiere decir que transmite el 100% de su energía. Mientras que la de 9 milímetros transmitirá el 60, el 70% de su energía. Porque sigue derecho hasta 2 o 3 personas más allá. Pero entonces vuelve otra vez la parte de daño interno y cavitación. Por supuesto, esta al penetrar, al seguir derecho, por su velocidad, arrastra más material con ella. Entonces, balitas de este tamaño, que van a 4 veces más rápido que balas de este tamaño, hacen muchísimo más daño. ¿Por qué? Porque arrastran muchísima más energía y se llevan mucho más material. Entonces, en ese punto, todos nos encontramos de acuerdo en el que el poder de parada no lo determina el nombre,
sino la capacidad de, valga la redundancia, incapacitar. Esto es apropiadamente utilizado, es tan incapacitante como esto, como esto, como esto o como esto. Entonces, hay que romper el mito del poder de parada limitado simplemente a el golpe de transferencia de energía y llevarlo más allá, llevarlo a la física. A mí la física nunca me gustó en el colegio, pero aprendí el cuento de las municiones y soy un amante total de la física. Estaba en la física. En el colegio, en vez de un tren sale a las 9 de la mañana de Quito y llegue a las 8 de la mañana y calcule la distancia de la luna al sol. No, marica, juguemos con municiones, con balas de cañón, con presiones y con velocidades. Entonces, tal cosa como el poder de parada se puede limitar en dos aspectos fundamentales: la capacidad de detener la amenaza o la transferencia de energía. Una está correlacionada con la otra, pero no existe. Javier, ahí habría que ampliar en algo, y es también toda para otra clase, de en dónde se realice el impacto. Sí, claro, por eso decía yo, esto en el ojo, porque si hablamos de munición y hablamos de un ejercicio tipo Mozambique, ya sabemos cuál es el resultado del ejercicio. Pero hay personas que han sufrido y han recibido impactos de 7 cartuchos de 9 y continúan con vida. El presidente entonces 9 disparos me hicieron. Exacto. Y hay que romper esos paradigmas, pero para eso hay que hacer investigación de carácter técnico-científico para poder hacer el desglose y poder escribir algo sustentado de lo que es el poder de parada. Don Said, su pregunta. Después se prepara don Pablo y después va don Dairo Julián Balbuena. Bueno, la primera pregunta es, bueno, en el tema acá en Colombia de las armas traumáticas, entonces, lo correcto, la denominación correcta del cartucho de la traumática sería 9 por 22 milímetros. 9 por 22 milímetros, pero eso también tiene apellido. ¿PA o PAK? PA, exactamente. Ya, esa es el correcto, la correcta forma de denominar el cartucho, ya sea o traumático. Sí, porque es que en las cajas, cuando usted las compra, dicen 9 milímetros PA, pero no le colocan el 22, porque saben que cuando uno coloca el cartucho del 9 milímetros para ver, el 9 por 19 para Velum con el 9 por 22 es mucho más ancho. No cabe. No cabe, exactamente, más alto. Pero eso tuvo que haberse lo dicho al ministro Molano, pero pues nadie se lo sopló. Y con relación al ese efecto de parada, se dice que con las armas cortas, o sea, las pistolas, de pronto cuando disparan las 9 por 19, la bala queda dentro del cuerpo. Con la 5.56, a veces el proyectil o la ojiva sale derecho, o sea, entra y sale. No, la 9 milímetros también puede entrar y pasar. Es que depende dónde hablábamos al principio de la balística terminal, depende de dónde golpee. Yo personalmente, yo he visto cartuchos de 5.56 por 45 en los que el plomo se separó de la chaqueta. De la chaqueta encamisada. Entonces encuentra uno 2 en el mismo paisano. 2. Y entonces comienza, le dispararon 2 veces. Llegan los peritos allá al CTI. Dispararon 2 veces. Y tiene una sola entrada. Es que todo por el mismo hueco. Bueno, seguimos con don Pablo David Villacorta y después va don Dairo Julián Balbuena. Por favor, he socializado ya la lista de asistencia para que por favor se inscriban. Persona que no se inscriba quiere decir que no asistió a esta capacitación. Entonces, don Pablo, su pregunta. Email, ¿es correcto? Gracias, buenas noches. Mi pregunta es, instructor Javier, en la cartuchería de escopeta, en la descripción de los cartuchos, regularmente indica el peso de la carga de 34 gramos, ejemplo, ¿verdad? Pero 28, 20.
Sí. Pero 28, difiere en la presentación de los balines o perdigones o del slug, ¿correcto? Sí. Sí. Ok, con el tema de los perdigones, yo siempre he tenido una duda. Por ejemplo, los perdigones número 7,5, ¿verdad? Es porque cada 7.5 esferitas de plomo logran pesar 1 gramo. No, eso tiene que ver únicamente con la producción de cada una de las fábricas. Lo que sucede es que ya se comenzó a estandarizar el 7,5, el 8, y esos también son tamaños. También son tamaños de los perdigones. Aquí tengo, por ejemplo, uno de 7,5 por 24 grains. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los perdigones son de 7,5, pero eso es un tamaño estandarizado de la misma manera que el calibre. O sea, no puedo decir que es arbitrario, porque realmente no es arbitrario, pero sí es una cantidad de balines pequeñitos metidos dentro de un cartucho con un peso de, para el ejemplo de este, 24 gramos. Y que todos son del mismo diámetro. Gramos. Exactamente, no todos son del mismo diámetro. Entonces, uno comienza a encontrar que no, es que no quiero utilizar la palabra arbitrario, porque sí tiene una justificación, pero de alguna manera es arbitrario 7,5, 8, es simplemente que el balín no, los perdigones son más chiquiticos o más grandecitos, pero no corresponden a un tamaño puntual. No es que yo coja un calibrador, un pie de rey y diga, sí, es que este mide 0.8 y este mide 0.81 y entonces esos son todos de 8, entonces 12 con recámara de 3,5 con 24 granos y balines de 8. No quiero decir que es arbitrario, pero es lo mismo que el tamaño. Una libra de plomo inglesa, mierda, eso se acabó hace. Ni se utiliza la medida de libra de plomo, ni se utiliza la medida de libra inglesa, ni se cortan libras de plomo. Pero simplemente fue algo que se trasladó a hoy. Se trasladó a hoy. Y, insisto, no quiero decir que es arbitrario, pero más o menos lo es. Y esa medición puede ser un poco más exacta en los cartuchos que, por ejemplo, son 0 o 00. 0 o 00 sí. Pero es simplemente, por ejemplo, en Colombia hay uno que es el 00B. Trae 4. Correcto. ¿No? Y creo que he visto 00B de 8 o de 9. Pepito. Correcto, yo he visto... Son de 9, Javi. De 9. Entonces, pues digo, que no quiero decir que sea arbitrario, pero depende de cómo lo haga cada quien. Al final del día, pues la escopeta no tiene estrías, así que no hay nada que moleste. Las recámaras son de 3,5, o sea, 7 centímetros. No hay nada que moleste, no hay nada que interfiera. O sea, es medio arbitrario la vuelta. Sí. Es cuestión de marcas, según el fabricante, creo yo, y según para qué. ¿Para qué se utiliza? Sí, pero entonces ¿para qué tipo de lecheo y 00B, entonces trae 9, pero yo los he visto de 4, marcados como 00B, puede ser que esté equivocado. ¿Quién lo marcó? Como las traumáticas que le ponen PAK a cartuchos que sí tienen punta, cuando no debería ser, pero pues... Y corríjame, ellos las fábricas de cartuchos de escopeta normalmente están más dirigidas al mundo de la cacería. Yo he visto tablas, sí, correcto, donde ellos recomiendan que, por ejemplo, para una perdiz use munición 7, para un conejo use munición 7,5, 8, y para un búfalo 8 y no sé qué, sí. Te cuenta cómo son cosas. Entonces, en ese orden de ideas, por eso decía, insisto, la palabra que se me viene a la mente es arbitrario porque no tengo otra. Pero aquí no tenemos ni búfalos, ni tenemos perdices, aquí tenemos patos, chigüiros, ¿cómo llaman en Venezuela? Capibaras. Capibaras. Tenemos, entonces, no, ¿qué utilizo? No, mete un 00B con un pato y le queda el pico y las patas, no le queda nada más. Coge un búfalo y le mete una 7,5 y mínimo termina corriendo, porque eso no le va a hacer ni chiste. Ok, correcto, gracias, instructor, resuelta la duda, muy amable. Pero sí existe una forma de hacerlo, no estoy diciendo que sea arbitrario per se. Sí existe una forma de hacerlo. Lo que pasa es que la forma de hacerlo es tan arbitraria como la época de los mosquetes, donde habían 50,000 calibres.
Bueno, Yo creo que es seguimos. cuestión de marca y yo creo que es Seguimos. cuestión como es al principio de marca y de para qué lo quieren usar ellos. Don Pablo, discúlpeme, tratar de ser breves porque ya estamos sobre las 9:15 y hay otros participantes y todavía no se ha terminado la charla. Eso, y no hemos Entonces, por favor, ser breves en las preguntas a realizar. Seguía don Dairo, ¿verdad? José Luis, gracias. No, lo mío es cortico. Es que la Dirección de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF. ATF. Esa vaina debería ser el nombre de un bar, pero bueno. Sí, desde el 2005 ha hecho una actualización y la comparación entre el sistema métrico y el de pulgadas de los Estados Unidos, ¿no? Yo tengo la actualización del 2016, ¿sí? Y hay un listado como de 50, 60 calibres ya actualizados al métrico decimal y al comparativo imperial de los Estados Unidos, por si alguien lo necesita. Me dicen que ahorita hicieron una actualización del 2021, pero no ¿Es la esta? encontré. Dime, Javier. Es esa que está ahí en la pantalla. ¿Sí? Son las familias, ¿sí? La que tú tienes ahí. Pues Ya. Extracté algunas. Entonces, Listo. retomando un poquitico. Bueno, ¿faltan preguntas o...? Bueno, seguimos, por favor, bajan la mano. Queda entonces para... No, ya vamos a terminar, no falta mucho. Bueno, quedan 2 personas por preguntar no más. Entonces, démosle el paso a estas 2 personas ya, Javier, para que usted termine y continúe y termine. ¿Listo? Entonces, don Germán Dome y después se prepara bueno, ya. Don Germán bajó la mano, entonces sería don Marco Toledo. Por favor, don Pablo David de Villacorta, baja la mano, gracias. Javier, con respecto al stopping power que estábamos hablando del poder de parada, estoy de acuerdo que un 38 va a tener mejor poder de parada que una 9 por la sobrepenetración, o en su defecto un calibre 45 va a tener mejor parada que una 9 milímetros. Pero por ejemplo en un rifle, cuando tienes el efecto hidráulico, el shock por la velocidad que emite, estamos hablando de que la parada es eminente. No, es que el poder de parada, como le decía, lo alcancé a decir dentro de la explicación. En ese caso, el poder de parada lo determina simplemente todo lo que pueda arrancar con la cavitación. Literalmente lo que pueda destruir internamente por cavitación. Recordémonos que cavitación es el desplazamiento de aire que tiene, o de agua, porque los submarinos también tienen cavitación, el desplazamiento de aire o de agua que tiene un elemento que se va, ¿cómo se llama? Que se va moviendo, que está en movimiento. Ese desplazamiento de aire se llama cavitación. Entonces, cuando tenemos calibres de pistola, la cavitación es realmente poca, es pequeña. Obviamente es presentable, es decir, no es desestimable, pero realmente es poca. Cuando tenemos proyectiles absolutamente rápidos como estos, la cavitación es mucha. ¿Por qué? Porque la velocidad hace que se desplace cada vez más aire detrás del proyectil. Eso se llama una cavitación trasera. Por eso, cuando el proyectil, cuando la ojiva ingresa y tiene cavitación trasera, entra un huequito pequeñito y todo el aire que viene arrastrando hace este daño. Entonces, ese poder de parada deja de ser un poder de parada en transferencia de energía y se convierte en un poder de parada simplemente por destrucción de material, por destrucción de material. En ese orden de ideas, por ejemplo, uno de los calibres más poderosos que hay en destrucción de material es el calibre 50, el 12 BMG. O sea, la cavitación es tanta que lo que hace es desintegrar la materia. Es decir, lo que está, después de que el ojiva pasa, lo que está deja de estar. La velocidad, la presión, convierte el tejido en vapor. O sea, no es como en las películas que lo partió en dos. No solamente lo parte en dos, lo evapora.
no hay manera de recuperar de ninguna forma el daño causado. Por eso, pues, así sea que el tiro roce, es simplemente mortal por la cavitación que trae. De tal manera que cuando comenzamos a hablar de proyectiles de muchísima velocidad, 700, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1800, 2000 metros por segundo. Bueno, ahí ya rompimos la barrera del sonido, pero cuando estamos hablando de calibres de cerca de los 1000 metros por segundo, ya no hablamos del poder